Hace calor, sí hace calor. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Muy bien. ¿Quién está ahí? Rebeca, Aarón, Camila, la hermana. Ya. Vamos a empezar. Vamos a dar la bienvenida entonces a los hermanos adolescentes que participan. Gloria a Dios que hayan podido entrar. A veces por uno u otro motivo no lo pueden hacer, ¿verdad? Bien, Sí, ya a ver, estarán ingresando entonces los demás hermanos en el lapso de la hora de enseñanza, ya se estarán integrando algunos. Bien, vamos a dar las recomendaciones. escucha la recomendación. Oído. Ya las recomendaciones que he tenido que agregar algunas, sacar otras, es entrar puntualmente a la clase virtual, mantener el micrófono apagado para evitar los ruidos, tenemos que orar con reverencia, estar atentos a la palabra de Dios, tener siempre un cuaderno y apuntar el título de la clase, los textos bíblicos que se mencionan, y que ustedes, ¿no? Cada uno de los adolescentes, las personas que participan, ¿no? Respondan las preguntas o lean los textos que se les pide. Otra recomendación es que tomen apuntes, todos los apuntes que crean conveniente, ¿no? A veces les es algo interesante, por ahí pueden también apuntar, no está prohibido. Cumplir con enviar las evidencias, que muchas veces, ¿no? Se les deja como tarea alguna pregunta, ¿no? Tienen que mandar sus evidencias. Ustedes saben que como las clases son virtuales, no nos podemos ver, no hay nada presencial, no podemos estar, como se dice, ¿no? Juntos. No puedo revisarles, pero ustedes lo pueden hacer, ¿no? Desde sus casas pueden resolver la pregunta y luego tomarle foto y enviarla. Esas son las evidencias, ya ustedes lo saben, ¿no? Por las clases que han tenido el año pasado en las clases seculares. Y bueno, agradecerles por su participación. Muy bien. Vamos a orar entonces dándole gracias a nuestro buen Dios, ¿ya? Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, en esta preciosa hora. Toda la gloria, la honra sea tu nombre, Padre. Tú eres bueno por la salud que nos das, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos, Padre, en esta enseñanza donde tú vas a hablarnos, Señor. Vas a hablar a nuestras vidas, vas a ministrarnos, Señor, con el poder de tu palabra. Gracias por la vida de mi hermana Charo, de Camila, de Sofía. Gracias por la vida de Rebeca, de Aarón, Señor, y de los demás hermanos que estarán integrándose, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control, papito lindo. Danos entendimiento, guíanos, Padre, para poder comprender tu voluntad buena, perfecta y agradable, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora en esta parte, a ver, lo que tenemos ahí, estas dos figuras, tal vez no veamos la diferencia, pero ¿qué podemos ver ahí? A ver, ¿qué estamos viendo? Una espada. A ver, Una Rebeca, hermana espada. Charo, puede participar. Camila. Una Una espada. espada. Ya. ¿De qué tratará entonces hoy? ¿Cuál será el tema? De la espada. Muy bien. Vamos a ver. ¿Pero a qué se refiere, más o menos, La el palabra. tema de hoy? Claro, la figura es la espada, pero ¿ah? De la palabra, ¿no? Ya conocemos que la palabra es como esta espada. Ya, aquí esta espada, como les digo, como es una figura, no la vamos a poder notar de repente. Es una espada de un filo, pero esta, según he encontrado, es una espada de doble filo. Y esta sí se referiría, ¿no? Se refiere, como está escrito en la Biblia, ¿no? Que la palabra se simboliza como una espada de doble filo. Vamos a estudiar o vamos a ver, ¿no? A la luz de la palabra,
lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a estudiar, vamos a aprender sobre el poder de la palabra de Dios, ¿ya? El título para hoy es El poder de la palabra de Dios. Hoy sábado 20 de marzo del 2021, ¿no? El tema es el poder de la palabra de Dios. Tú vas a buscar los textos, ¿ya? Muy bien. Ahí te ayudo. Muy bien, yo les he traído aquí 3 versiones, como pueden ver en este cuadro, ¿no? Hay 3 cuadros y se refieren a las 3 versiones que he buscado. Una es la primera, el cuadro azul, es la versión Reina Valera, ¿ya? La segunda se refiere a la nueva traducción viviente y la tercera es la palabra de Dios para todos. Y me pareció bastante interesante poderlas leer las 3, ¿ya? Leer las 3. Entonces, dice la palabra del Señor, Hebreos 4:12, que es la Biblia que nosotros mayormente usamos, la Reina Valera. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es en la versión Reina Valera. Vamos a leerla en la nueva traducción viviente. Estas traducciones son bien interesantes. Me gusta leerlas siempre un texto para ver qué es lo que me dice y a veces es más directo. Bueno, me gustan estas traducciones. Dice, es lo mismo, significa lo mismo, pero son palabras en las que yo las puedo entender mejor, tal vez. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, ¿no? En la Reina Valera me decía que la palabra es viva y eficaz. Para los que no podemos entender de repente eficaz, aquí me la traduce, en esta nueva traducción viviente, me dice que la palabra es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma, dice, y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. La médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos. Interesante. Entre la articulación y la médula del hueso. Porque cuando usted busca, he estado buscando sobre las coyunturas, en ninguna clase de lo que se refiere en ciencia y ambiente del cuerpo humano, me habla de coyunturas y de tuétanos. Habla de articulación y de médula ósea, así que esta nueva traducción viviente está más actualizada, porque buscaba y no me hablaba de coyunturas. Búsquelo usted por internet y no te habla de coyunturas y tuétanos. Ya cuando habla del cuerpo humano habla de articulación y médula ósea, por eso, bueno, esta versión pues es de muchos años, ¿no? Estas nuevas traducciones están más actualizadas, esa es la diferencia. Entonces, si usted ve, por ejemplo, ¿no? Ustedes que estudian, ven de articulación, si lo pueden, ¿no? Relacionar con el cuerpo humano, ¿no? Entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos, dice, y deseos más íntimos. La versión Palabra de Dios para Todos, esta traducción dice, la palabra de Dios vive. Qué interesante, ¿no? La palabra de Dios vive. ¿Cómo será eso? Me está hablando de alguien, ¿no? La palabra de Dios vive. ¿Qué es lo que puede tener vida? Los seres humanos, ¿quién más? Los animales, ¿no? Todo lo que Dios ha dado vida. De repente las plantas también, ¿no? Son seres vivientes, pero no son plantas. Dice, la palabra de Dios vive. Es poderosa
y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Dice, penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Yo me quedo con esta traducción, ¿no? Con la traducción viviente, porque me habla de articulación y de médula, que lo puedo encontrar en Face, ¿no? En el Internet, perdón, en el Internet. Bien, vamos entonces a ver. Dice que la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios no es una palabra muerta o inefectiva, o sea que no tiene efecto. La palabra de Dios se muestra cuando dice viva y eficaz, es algo que tiene efecto. Tiene efecto. Tiene vida. O sea, la palabra de Dios, hay vida en ella. Hay vida. ¿Y por qué tiene vida en ella? También, ¿no? Produce esos efectos. Esa palabra tiene vida y por eso produce efectos. Produce efectos. Gloria al nombre de Jesús. Espérense un momentito que, a ver, ¿aló? ¿Aló, hermanita? ¿Aló? ¿Cómo Sí, estás? ¿Estás entrando a la clase? sí. Solo Entra, que entra, pero tienes que ir Miss, al correo electrónico. Desde ahí entras, hija. sí, entré. Sí, el correo electrónico. No, le estoy hablando a una hermana que me ha llamado. Sí, al correo, hija, ¿ya? Entra al correo. Desde el correo electrónico, ahí le das clic donde dice entrar reunión. Ahí está. ¿Ya? Ya estamos en las clases. Ya, hermanita. Gloria al nombre de Jesús. Bien, entonces seguimos. Porque tiene vida esta palabra, produce efectos. O sea que la palabra de Dios no es una palabra muerta, como decimos, ¿no? ¿Qué hace esta palabra viva y eficaz? Hemos leído, Hebreos 4:12 dice que penetra, penetra, entra. ¿Con qué propósito? Para dividir, dice, ¿no? ¿Para dividir qué? El alma y el espíritu. ¿Qué significa eso? De dividir el alma y el espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, el escritor de Hebreos nos está diciendo ahí, ¿no? Que la palabra, pues, nos está hablando como una analogía. Dice, es como dividir las coyunturas y los tuétanos. ¿Ya? Como dividir las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas son la parte gruesa, dura, del exterior del hueso, ¿no? Es la parte exterior. Los tuétanos son la parte suave, la parte tierna, viva, está en el interior del hueso. Esto es una analogía, ¿no? Está comparando el alma y el espíritu con los tuétanos y la coyuntura. Ya, por ejemplo, en este dibujito, ustedes ven esta figura, aquí, estas son las articulaciones, como nos decía la nueva traducción viviente, ¿no? Todo lo que se dobla. Vamos a ver después el significado. Estos son las articulaciones, todo lo que yo puedo flexionar, ¿no? Dice, una coyuntura es el espacio donde se unen dos huesos. Ahí está, donde se unen los huesos. Dice, ahí trabajan, ¿no?, juntos los huesos y las coyunturas. Doblan y estiran las partes del cuerpo. Yo doblo mi codo, mi muñeca, los dedos, ¿verdad? También en mis rodillas, ¿no? Por ejemplo, ahí la rodilla es la coyuntura que nos permite doblar y estirar la pierna, ¿no?
Háganlo ahí, en donde están sentados. Esa es la coyuntura. En el codo, por ejemplo, viene a ser esto lo que me hace flexionar, porque no somos así como robots, ¿no? No caminamos como robots. Entonces las coyunturas es la parte flexible, ¿no? La que podemos dar movimiento a nuestro cuerpo. Y de eso se encargó el Señor, ¿no? En crearnos de esa manera. Ahora, ¿qué es el tuétano? He traído esta figura porque es riquísimo cuando este hueso lo hacemos en sopa. Es riquísimo esto, de verdad, hermana Charo, lo que comemos, el tuétano, bien rico es grasosito, pero tiene un sabor rico en la sopa. En ¿Ya? guiso. El tuétano de hueso es la sustancia grasa, es riquísimo, ¿verdad, hermana Charo? ¿O no te gusta comer esa grasita? Sí, pero ya no podemos comer esa clase de grasa, ¿no? Antes qué rico, ¿no? Hacían una sopa, la abuelita, mi mamá, una sopa de estos tuétanos, ¡ay, qué rico! Y para chuparse esto de aquí. Y que te tocaba esto, que no te toque el hueso solo, sino con, ¿no? Con el tuétano adentro, qué rico, exquisito. ¿Mm? Ya, el tuétano del hueso es la sustancia grasa de color blanquecino, ¿ya? Es riquísima, es esponjosa, también entre sangrienta, que se encuentra en el interior de los huesos de los animales y de los humanos. Nosotros tenemos, así como vemos el de la res, la cual la preparamos en una ¿no? suculenta sopa, también lo tenemos nosotros los humanos, ¿ya? Ese es el tuétano, de lo que está, ¿no? tomando el autor de Hebreos, ¿no? Nos está comparando el hueso, ¿no? Las coyunturas y el tuétano. Eso es lo que estamos viendo, ¿ya? Tuétano es esto de aquí. Ahora vamos a ver, la parte blanquecina, que es tiene bastante grasita, es una sustancia bastante grasosa, El hueso y que lo este, conocemos porque, ¿no? Lo hemos tomado, lo hemos visto en la sopa cuando la mamá prepara, es riquísimo. Ahora vamos a lo que nosotros queremos aprender, ¿no? Lo que Dios quiere hablarnos. El alma y el espíritu son como la coyuntura de hueso y el tuétano de ese hueso. Eso es lo que está comparando, lo que nos quiere decir el autor de Hebreos, cuando nos dice, ¿no? Que la espada de dos filos, o sea, la palabra de Dios penetra así, dice, ¿no? Hasta partir, dice, la coyuntura y los tuétanos. El alma, ¿cuál era el alma? La vez pasada estuvimos hablando, ¿no? La semana pasada o antepasada estuvimos hablando del alma, que es la dimensión invisible de nuestra vida. Este es el alma, ¿no? Porque el cuerpo físico es el que podemos ver y tocar, pero el alma es la dimensión invisible de nuestra vida, ¿no? Y eso nos da, nos viene, nos dice que somos de naturaleza, ¿no? Eso es lo que nos apercibe el alma. El espíritu es lo que somos, pero ¿qué? Por renacimiento sobrenatural, o sea que hemos vuelto a nacer. Cuando, como dice la palabra, Pablo también le decía a la iglesia de Éfeso, le decía que en un tiempo, dice, atrás, los hermanos de Éfeso, dice, estaban muertos en sus delitos y pecados. Nosotros cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no nos arrepentimos, ¿no? Dice que nuestro espíritu está muerto para Dios, no hay comunión con Dios. Pero cuando tenemos a Cristo, dice que renacemos de una manera sobrenatural. Ya, vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿cuál es el punto al decir que la palabra de Dios penetra hasta partir, dividir el alma y el espíritu? La palabra de Dios penetra hasta partir, dividir el alma y el espíritu. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor? El punto es que la palabra de Dios es la que nos revela nuestra verdadera naturaleza. ¿Ya? La palabra de Dios nos dice si somos espirituales o somos naturales.
Si hemos nacido de Dios y estamos vivos espiritualmente, como les decía, ¿no? O nos estamos engañando y estamos muertos espiritualmente. O sea que es necesario tener a Cristo en nuestros corazones. Ustedes que ya tienen una edad, más o menos que se dan cuenta, ¿no? De lo malo y lo bueno, ya tienen 12 años, 13 años. Es necesario que tengan a Cristo en su corazón porque eso nos hace revivir, nos hace renacer y estar vivos para Dios, porque puede ser que no tengamos a Cristo. Ay, ¿por qué estás en la escuela bíblica? Porque mi papá y mi mamá, ¿no? Me obligan a que estén en la escuela bíblica. Estamos muertos espiritualmente, porque no he recibido a Cristo, no lo he aceptado como Señor y Salvador. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando se dice que penetra hasta partir, dividir el alma y el espíritu, nos está diciendo, ¿no? Si hemos nacido de Dios y estamos vivos espiritualmente. Entonces, eso es lo que va a obrar la palabra. Si no pasa nada, es que estamos muertos espiritualmente. Pero si comienza a obrar, la palabra comienza, a veces hasta nos hace llorar, es que estamos vivos espiritualmente. Hemos nacido para Dios, ¿no? Dice que todos los nacidos, ¿no? En Dios somos hijos de Dios, porque muchos no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Venimos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo, aceptamos su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, son los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, ya que nos dice si somos, ¿no? Si somos espirituales o somos naturales. Si mis pensamientos son malos, ¿no? La palabra de Dios me va a hacer ver que, ¿no? Estoy mal delante de Dios. Sí, estoy haciendo lo malo, pero cuando igualito te da, ¿no? Y dices, oye, uno le habla. Conversaba hoy con una amiga que también es creyente y me decía, ¿no? Me daba las quejas de su hijo, me dice, pero yo le hablo, me dice hermanita, yo le hablo, pero igualito le da, no entiende este muchacho. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces, es necesario ustedes como adolescentes que tienen 12, 13 años, esto no es un juego. De repente hasta, ¿no? Ustedes entran a las clases porque, bueno, su mamá, papá obligan y ustedes tienen que hacer caso, obedecer, ¿no? Y lo hacen, dice, por obligación, bueno, porque si no me pega, si no me castiga, porque me ha prometido algo, pero no lo hacen de corazón de repente, no sé, solo Dios sabrá, ¿no? No los puedo juzgar, pero yo creo que todos los que están aquí presentes, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, tienen a Cristo en su corazón y que entran a las clases porque quieren aprender de la palabra de Dios, ¿no? Quieren tener más comunión, conocer más a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que lo que significa que penetra la palabra de Dios hasta partir el espíritu, o sea, la comparan la palabra como una espada de doble filo que penetra y parte, divide el alma y el espíritu, ¿no? Porque nos revela nuestra verdadera naturaleza, si somos de Dios o no somos de Dios. Si no hace nada la palabra, entonces que estamos muertos en la carne, ¿no? No tenemos a Cristo, pero si la palabra me redarguye, me dice, me hace ver que estoy mal, estoy mal, he pecado, sí he hecho lo malo, entonces la palabra está haciendo, ¿no? Lo que dice, lo que dice, ¿no? Es que es como una espada, me está doliendo, me está abriendo, está entrando en mi ser. Vamos a ver acá. Primera de Pedro 1:23. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En esta versión Dios habla hoy, dice, pues ustedes han vuelto a nacer, les hablaba el apóstol Pedro en su carta universal, dice, pues ustedes han vuelto a nacer, les escribía, ¿no? A un grupo de hermanos, dice, y esta vez no de padres humanos, han vuelto, no es que estaban naciendo, sino que han vuelto, o sea que ya habían nacido, ya son personas adultas, pero han vuelto a nacer ¿qué? Espiritualmente, dice. Y esta vez no de padres humanos, como hemos nacido nosotros, ¿no? Humanos inmortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente.
Renacemos a través de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra, ella es la que nos ha hecho, ¿no? Nos ha convencido de pecado, nos ha convencido que estamos mal delante de Dios, ¿no? Y esa es la palabra que nos ha hecho volver a nacer, como lo dice también, así como niños, ¿no? Pero espirituales. Un día fuimos así pequeños, ¿verdad? Ese es el nacimiento natural de padres humanos, pero aquí Pedro se está refiriendo ya a un nacimiento espiritual, espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos 11:3, también vamos a ver el efecto, ¿no?, de la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios tiene poder, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mira el poder que tiene la palabra de Dios. Porque Dios dice que mandó, ¿no? Mandó su palabra y todas las cosas fueron hechas. Dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Háganse, no dice, se produzcan semillas. Él solamente habló. O sea, el poder de la palabra de Dios para crear las cosas. Se constituyó todo el universo por la... De modo de lo que dice que lo que se ve ahora, lo que vemos, podemos tocar, fue hecho de lo que no se veía porque no había nada. Lo hizo de la nada, solo con el poder de su palabra. Solo con el poder de su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Bien. El poder de la palabra de Dios para crear todo lo que vemos ahora. ¿Mm? Hemos visto en Hebreos 11:3. El poder de la palabra de Dios. ¿No? Tanto es ese poder que, mira, creó todo lo que vemos ahora cuando no había nada. ¿Y por qué tendrá vida la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué tiene vida la palabra? ¿Alguien me puede responder por qué tendrá vida la palabra? No se avergüencen, participen. A ver, ¿por qué tendrá vida la palabra? ¿Viene de parte de Dios? A ver, ¿quién responde? ¿Por qué? A ver, Porque viene de parte de Dios. Damaris, hola, Damaris, Dios te bendiga. Hola, hermana, ¿cómo está? Porque viene de Dios, muy bien. A ver, Aarón, te escucho. Porque fue creada de Dios y Dios ha dado el poder de hablar con él y por eso la palabra tiene vida. La palabra tiene vida, muy bien. A ver, ¿quién más? Por ahí escuché a Rebeca, Areli. ¿Quiénes están ahí? A ver, Areli, ¿quién más? Areli, Abigail, Porque la Damaris. palabra tiene poder. Hola, hermanita. Vanesita. Hola, hermana. Ajá, muy bien. ¿Por qué tendrá vida la palabra? Hola, Vanesita. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien. Entonces, ¿por qué tendrá vida la palabra? Porque Cristo es la misma palabra. Por él fueron hechas, creadas todas las cosas. Por eso es viva. ¿Por qué dice, la palabra de Dios es viva y eficaz? Es viva. Tiene vida. A ver, la palabra de, por ejemplo, ustedes abren un libro donde hay palabras, ¿no? Usted abre cualquier libro y está escrito cosas o no. Hay cositas, pero tiene vida, no tienen vida, pero no hace efecto, ¿no? Pero la palabra de Dios, muy diferente, tiene vida, ¿no? La palabra de Dios. Porque dice Juan 1, antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra, es Jesús. Porque Cristo es la misma palabra. Amén. Apréndanse eso, ahí pónganlo. ¿Por qué tendrá vida la palabra? Porque Cristo es la misma palabra. Es el Logos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a Primera de Juan 1, versículo 1 al 4. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Yo leo varias traducciones. Ustedes ven que pongo diferente, ¿no? Uso la Dios habla hoy, esta traducción lenguaje actual, porque la veo más acorde para lo que queremos hablar. Ya.
la palabra de vida. Dice, esta carta la escribe el apóstol Juan. Dice, esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. Dice, la palabra de vida, la cual existía. ¿A quién se está refiriendo? Desde antes de que Dios creara el mundo. Él se está refiriendo, si usted lee, lo relaciona con el Evangelio de Juan, capítulo 1:1, dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En otra versión dice el verbo, ¿no? Era Dios. ¿Quién es el verbo? El verbo es la palabra. ¿Quién era el verbo? Es Jesús. Amén. Entonces dice, esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que creara el mundo. ¿Están ahí? ¿Sí? Sí. ¿Se están enredando Sí. o sí está? ¿Sí? ¿Está siendo claro? Ya, muy bien. Dice el apóstol Juan. Ya, muy bien, amén. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, al Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Dice que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Por eso es, como decíamos anteriormente, porque es viva la palabra, porque la palabra es el mismo Jesucristo. Es el mismo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros, sus discípulos, decían, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Están hablando de nuestro Señor Jesucristo y se están refiriendo que Él es la palabra de vida. Amén. Muy bien, seguimos. Entonces, Jesús en sí mismo, ¿ya? Es en sí mismo el mensaje de la verdad, la palabra. ¿Ya? Él es la palabra. Si lo aceptamos a Él, aceptamos su palabra. Si aceptamos su palabra, lo aceptamos a Él. Es lo mismo. Tal como Él mismo lo enseña en Juan, en el Evangelio de Juan 14, Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Gloria a Dios. Mi Padre dice, mi palabra guardará. Entonces, el que guarda, ¿no? La palabra, acepta la palabra, está aceptando a Jesucristo mismo. Entonces, muchas personas, a veces, ¿no? De una manera contradictoria, dicen que aman a Jesús, pero no obedecen la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, no, no, yo sí creo en el Señor, pero una cosa es creer que Él existe y otra cosa es obedecer a la palabra de Dios. Eso es creerle a Dios. Creerle a Dios, creer a Jesús, es obedecer su palabra. Amén, gloria a Dios. Es obedecer su palabra. Ahora vamos a ver que la palabra de Dios, ¿no? En mi vida, ¿qué va a hacer? Me va a hacer nacer de nuevo. Me hace nacer de nuevo. Esta criatura linda, esa boquita que abre, qué preciosa, miren, ese niño o niña será, no sé. Y lo he puesto ahí, ¿no? Para ver un nacimiento, pero espiritual. No me hace nacer de nuevo. Juan 3, ustedes conocen la historia de Nicodemo, ¿no? De un religioso que conocía bastante de la ley de Dios. Bastante conocía de la ley de Dios. Y él fue a Jesús de noche a preguntarle que creía en él porque que era el Hijo de Dios. Él creía que él era el Hijo de Dios, porque nadie podía hacer las obras que Jesús hacía si no estaba Dios con él, ¿no? Entonces nadie puede hacer las obras, le decía, que tú haces si Dios no está con él. Entonces por eso creo. Pero Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. O sea, no puede entrar el reino de Dios, no puede ser parte del reino de Dios. Eso es lo que le dice Jesús. Y Nicodemo le dice, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A eso no se refería el Señor, a este nacimiento físico, ¿no? Nacido de, como decíamos, de nuestros padres, no. Y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua, dice, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí en esta parte, cuando habla del agua, está hablando de la palabra de Dios. También. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué efecto va a producir en mi vida? Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Ya no voy a ser el mismo, la misma, gritona, peleona. De repente me gustaba hablar malas palabras, insultar, jalar el pelo, mentir a mi mamá, a mi papá. Ya no voy a ser el mismo, la misma. Tengo que dejar esa vida vieja porque ahora la palabra está haciendo ese efecto. La palabra me dice que yo tengo que hablar verdad, que yo me tengo que portar bien, que tengo que seguir el ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor. Tengo que dejar esas cosas. Entonces, eso produce un nuevo nacimiento. Dejar, ¿no? Dejar las cosas viejas, las acciones que no le agrada a Dios, ¿no? Y, como se dice, volver a nacer, o sea, hacer cosas nuevas, las que me pide Dios en su palabra. Vamos a ver ahora que la palabra me alimenta, dice, mucho más que el alimento físico. Mateo 4:4, nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado, ¿no? Vino Satanás, él estaba de ayuno, ¿no? Estaba en ayuno, 40 días y 40 noches en ayuno. ¿Y qué pasó? Viene el tentador y le dice, come, ¿no? Que comiera del pan, que comiera, que convirtiera, perdón, las piedras que estaban en el desierto, porque ahí se fue Jesucristo a hacer su ayuno, y le dice, convierte estas piedras en pan, estás con hambre. ¿Y qué le dice Jesús? Le responde, aquí le está respondiendo a Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí, chicos, esto es lo que alimenta este pan en el sentido espiritual, ¿no? La palabra de Dios viene a ser ese pan que alimenta ¿qué? Nuestro cuerpo físico no, alimenta nuestro espíritu. Nuestro espíritu que ahora ha despertado, ha renacido, ahora tengo una relación con Dios, ya no estoy muerto en mis delitos y pecados, ¿no? Ya recibí a Cristo, ahora tengo comunión con Dios, mi espíritu se ha renovado, ahora sí puedo llegar a Dios por medio de Cristo. Ese espíritu tiene que alimentarse. ¿Y cómo se alimenta? A través de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más hace la palabra de Dios? ¿Para qué tiene el poder la palabra de Dios? Tiene poder para sanar y rescatar mi vida. El salmista David lo decía, el Salmo 107. Dice, él está en todo el Salmo 107, está haciendo una referencia de todo lo que habían hecho los israelitas, ¿no? Cómo habían pecado contra Dios, pecaban, se arrepentían, otra vez volvían a pecar y dice, y así estaban, pero dice, pero clamaron a Jehová en su angustia cuando venían sus enemigos a hacerle guerra y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Por qué los sanó? Porque a veces ellos estaban enfermos por causa del pecado. El Señor mandaba plagas, cosas que a veces les pasaban en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por causa del pecado. Dice, envió su palabra. Mire el efecto que tiene la palabra de Dios, de sanar, de librarnos de la ruina. Aún de eso. Gloria al nombre de Jesús. ¿En qué sentido de la ruina? También, ¿no? En que, bueno, de la ruina aquí también podemos verla como del fuego eterno, de que nuestras vidas se pierdan en el infierno, nos libra, nos sana no solamente físicamente, sino también, ¿no? En el alma, porque a veces estamos enfermos del alma,
con falta de perdón, llenos de resentimiento y de amargura, queriendo vengarnos, o alguien me hizo daño y no lo puedo perdonar, está mi alma enferma. Cuando nosotros no perdonamos, nuestra alma se enferma. Y eso también, ¿no? El Señor manda su palabra y su palabra nos sirve para sanarnos espiritualmente. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más hace la palabra? ¿Para qué más tiene el poder la palabra de Dios? Dice que dirige y renueva mi pensamiento. El Salmo 119, 9 al 11 dice, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Ahí está la palabra para nosotros. ¿Cómo nos vamos a corregir? Ese joven drogadicto, ese joven que anda en el pandillaje, en el sicariato, porque adolescentes ya, ¿no? De 14, 16 años andan en el sicariato. Esa vida puede corregirse, puede dejar esa mala manera de vivir, sí. Si le compartimos la palabra y comienza a obedecer la palabra, ese joven, su vida se corrige por la palabra de Dios. Mire el poder de la palabra de Dios. Puede corregir nuestras vidas si nos proponemos, ¿no? Si queremos ser corregidos. Dice, versículo 10, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Entonces, por eso que es necesario que nosotros nos aprendamos o memoricemos la palabra de Dios. Porque eso de memorizar los textos bíblicos no es pasar el tiempo o es un jueguito que queremos o hemos inventado, hemos introducido para pasar el tiempo con los niños y adolescentes. No. El salmista David, si usted va al Salmos, tengo acá en esta versión, me gusta mucho esta versión, el lenguaje actual, donde dice en el Salmo 119, dice, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos distes, en ellas pongo toda mi atención. O sea, mire, el salmista David, el rey, se daba el tiempo teniendo tantas cosas que hacer en el reino, juzgar y emitir juicios, ¿no? Juzgar ahí a todo el pueblo y venían con sus problemas y salir a la guerra y todo ese trabajo que él tenía. ¿Él qué hacía? Memorizaba, repetía las enseñanzas, o sea, los textos bíblicos del Antiguo Testamento, por cierto, ¿no? Se los aprendía. ¿Por qué? Porque eso va a quedar en nuestro pensamiento. Esa palabra que yo la estoy memorizando va a bajar a mi corazón. Y eso es cuando viene la tentación, viene el pecado y va a estar ahí, dice, ¿no? Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Entonces va a venir a mi mente, uy, mira, me incitaron, un amigo me dijo esto, aquello para hacer y eso es malo. Pero se vino la enseñanza, la palabra de Dios que yo me había memorizado y ¿qué va a pasar? Me va a hacer rectificarme. No, no lo puedo hacer porque la palabra de Dios dice que eso es malo. Entonces, mira, renueva mi pensamiento. Mira el poder de la palabra de Dios. Por ejemplo, también habla, ¿no? Que la palabra tiene efecto en la sanidad. Había un centurión que estaba enfermo su siervo, un hombre que le servía a este centurión, y busca a Jesús. Este centurión creyó en que Jesús era el Hijo de Dios, siendo romano, era un centurión romano, que ellos son idólatras. Sin embargo, mire, al ver a Jesús y todo lo que él hacía, cree a los hechos que hace Jesús, que sana, que da vida, que restaura, que hace ver a los ciegos, ¿no? Que hace caminar al paralítico. Entonces él cree y cuando estaba su siervo mal, estaba muy enfermo, se acerca a Jesús y le dice, ¿no? Que vaya, que por favor, lo ayude y sane a su siervo que tenía. Y le dice, está bien, voy a ir a tu casa. Pero ¿sabes lo que le contesta? No, le dice a Jesús, iré y lo sanaré. ¿Y qué le responde este centurión? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, mira el poder de la palabra de Dios que tiene para sanarnos. El poder de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando estemos en un momento, ¿no? Mal, de repente con un dolor podemos invocar el nombre del Señor. Señor, tu palabra dice que tú obras sanidad. El Señor se estará manifestando con poder.
Gloria a Dios. Vamos a ver entonces, vamos terminando, así que puedo estar confiado, completamente seguro, ¿no? Que si confío en lo que Él dice, en lo que su palabra dice, así será. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que confiar en la palabra de Dios completamente. Su palabra no solo es capaz de transformar lo más profundo de mi corazón al revelar mi estado real, ¿no? Porque cuando me confronta la palabra, yo la leo o la escucho de alguien, me va a confrontar mi condición espiritual, cómo estoy. Me confronta, pero también me va a transformar. Ah, entonces, no, sí, realmente estoy mal. No voy a hacer eso, estoy mal. No, delante de Dios dice que eso está mal. Entonces, va a cambiar mis circunstancias. De repente, a veces, ¿no? Estamos pasando un momento difícil, tenemos que recordar la palabra, las promesas de Dios, esa es su palabra, las promesas que tenemos, están escritas en la Biblia, recordarlas. Por eso tenemos que leer la palabra, es necesario tener, ¿no? Estar atentos a su palabra, ¿m? De estudiarla, de escudriñarla, porque tiene un efecto, ¿m? Un efecto que da vida y vida en abundancia, dice. Bendito sea el nombre del Señor, que puede llegar a lo más interior de nuestro ser. Nuestra fe se sustenta en la palabra de Dios. Si queremos tener más fe, debemos con diligencia estudiar así a profundidad las escrituras como lo estamos haciendo ahora. No estamos escudriñando porque hemos entrado a ver qué es lo que hay, qué es lo que significa las coyunturas, los tuétanos, partir, dividir el alma, el espíritu. Eso es entrar, no solamente es leerla. Así yo leo todas las mañanas, a veces la lees ni la entiendes. Y otra cosa es estudiarla profundamente y tener convicción de esa palabra. Gloria al nombre de Jesús. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mire el poder de la palabra. Cuando yo la oigo, va a causar en mí, ¿qué cosa? Fe. Si mi fe está mermando, está que, uy, que a veces no, y mira todo lo que ha pasado, mira esta pandemia en el mundo, la gente está muriendo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi fe comienza a mermar. Mira, han muerto siervos de Dios, han muerto pastores, familias enteras, como que ya no quiero creer de repente en las promesas de Dios que los ángeles acampan alrededor nuestro. Tengo que hacer ¿qué? Oír la palabra. De alguna manera buscar, ahora que tenemos esto, que lo tenemos a mano, de repente ahí buscar una prédica, un pastor, un tema que me esté hablando, ¿no? De la palabra de Dios y qué es lo que va a hacer, porque yo al oír la palabra me va a producir fe en Dios. Ahora ustedes que entran cada sábado, no estamos aquí jugando, pasando el tiempo, están escuchando la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Y eso qué está haciendo? Fe, está produciendo fe, porque dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ustedes no me están escuchando a mí, están escuchando palabra de Dios. Yo no les estoy contando mi vida, no les estoy contando un cuento, están escuchando palabra de Dios. Y eso es lo que va a producir fe en ustedes. Vamos terminando entonces. Es por medio de su palabra que el Señor va a hacer cosas en nuestras vidas, ya cosas que Él ha dispuesto. Ya está, como se dice, los planes de Dios ya están hechos, ya está en la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Él diseña nuestra vida y también ejecuta la obra. Dice que nosotros somos hechura suya, creados, como vimos la vez pasada, para buenas obras, las cuales Él dice, preparó de antemano para que anduviéramos en esas obras. Él ya está diseñado ya ese plan de Dios para nuestras vidas, sino que a veces no se cumplen porque nosotros nos desviamos, porque no buscamos de Dios, no oramos, por eso es que nos va mal, pues. Oye, pero mira cómo me fue y eso que cuando yo era, ¿no? Muchos como, a veces les digo, allá jovencitas que he enseñado, ¿no? Y ahora ya son madres de familias, madres solteras. ¿Qué pasó? Que no obedecieron a la palabra. También les enseñaba esto mismo.
No obedecieron a la palabra. O sea, ya está diseñado. Hay un plan de Dios, como dice Jeremías 29:11. Pero si yo no me ajusto, como se dice, no me empalmo, ¿no? En ese plan que Dios me ha preparado para mí, que son planes de bien, dice, y no de mal, ¿por qué me tendría que ir mal en la vida? Entonces, porque no estás obedeciendo. Dice el Señor, he aquí yo pongo, dice, ¿no? Un camino de bien, camino de mal, bendición o maldición, escoge tú. Entonces nosotros somos los que escogemos. Si me va mal es porque tú escogiste que te vaya mal, porque Dios dice sus planes son de bien y no de mal para con nosotros. Y si lo dices porque Dios lo dice, a cada palabra que sale de la boca del Señor es certeza, es verdad. En Él no hay mentira, Él no puede mentir. Y esa palabra se tiene que cumplir en el momento justo para nuestras vidas. Lo que hemos de obtener en nuestra vida es efecto de confiar en su palabra. Entonces yo tengo que confiar. Si el Señor dice que tiene planes de bien acerca de mí, entonces eso se va a cumplir en el momento del Señor. Porque esa palabra viene de Él, de su boca. Cuando yo hablo, la Biblia es la boca de Dios hablando. Cuando está cerrada, no, es la palabra de Dios, pero cuando la abro, entonces Dios me está hablando, ¿no? A mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver, entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué hemos aprendido? Que la palabra es viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque la palabra misma es Jesucristo. Porque la palabra Eso misma hemos es aprendido Jesucristo. con Hebreos 4:12. La palabra misma es Jesucristo. ¿Qué más hemos aprendido? A ver. Que la palabra tiene poder. Y que la Biblia es Dios. La palabra tiene poder. Muy bien. ¿Qué más? La Biblia es Dios. La palabra produce efectos, ¿no? Efectos. Efectos. Tiene poder. La Como decía la palabra hermana, tiene produce poder nuevo para sanar. nacimiento. Un nuevo nacimiento. Muy bien. Produce un nuevo nacimiento. También dice, cuando dice que la palabra penetra hasta partir, dividir el alma y el espíritu, nos revela nuestra verdadera naturaleza. Si somos espirituales o somos naturales. Lo que nos decía nuestra hermana, nos hace nacer de nuevo. ¿Qué más? También es el pan que alimenta mi espíritu. Y su palabra también trae sanidad. Trae sanidad. Muy bien, ahora vamos a ver el texto bíblico para memorizar. A ver, yo quiero que se lo memoricen todos. A ver, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que obra la palabra de Dios. Discierne mis pensamientos. Sabe lo que estoy pensando, las intenciones de mi corazón, todo lo sabe el Señor. Gloria al nombre de Jesús. A ver, ¿lo aprendemos? Porque, a ver, todos juntos ya, desde ahí, desde sus casas donde se encuentran. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver, la leemos. A ver, ¿quién comienza? A ver, Aarón, muy bien, ¿te escucho? A ver, Aarón. Lo voy a ver. En ningún otro, No, Hebreos oración. 4:12, ¿no? Sí, Hebreos 4:12. 4:12. Espera.
Ah, hebreo. A ver, ¿Por qué no puedo buscar bien? Hebreos, no es Hecho, Hebreos. Hebreo. 932. A ver. Bueno, sí. 24. Ya. Hebreos 2. Ya está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y, y, dis- y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Muy bien. A ver, ¿quién más participa? Sí, yo, tu hermana que diga. A ver, Camila. Ya, Camila, te escucho. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreo 4, capítulo 4, versículo 12. Muy bien. Muy bien, Camila. A ver, ¿quién más está ahí? Rebeca, Damaris, Abigail, Areli. Luis Ángel, hermana. Lee. Aquí. Porque la palabra de Dios es viva y ¿Fue eficaz Areli? y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los Muy bien. ¿Quién habló? pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4. Hebreos ¿Quién es 4, Camila? 12. Luis Ángel, hermana. Ah, Luis Ángel. Gloria a Dios, ahí está Luis Ángel, pero no le he visto a Luis Ángel. Ya, Luis Ángel. Ya, ¿quién más? Yo, hermana, ¿Se fue Areli? Salió, seguro que no hay internet. hermana, yo. Damaris, a ver. Abigail, Rebeca, Dice, ¿quién es? porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más Damaris, ya. cortante de toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, se cierran los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Amén. Muy bien. 4-2. Muy bien, ¿quién más? Yo, hermana, Abigail. yo, Ya, hermana hija, ya. Rebeca. ¿Te escuchó? Hebreos 4:12. Ya te escucho. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Yo, hermana, Dios. A ver, ¿quién es? porque la palabra, Rebeca, Ya, porque hijita, la sí. palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, más con las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Hebreos 4:2. Muy bien, ahí está. Entonces, Hebreo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Mire dónde entra. Como una espada entra, dice, en nuestra alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, está haciendo una analogía aquí, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Entonces, como veíamos, ¿no? Que lo que hemos aprendido hoy, que la palabra es viva y eficaz porque la palabra misma es Jesucristo, la palabra produce efectos, ¿no? Penetra, parte, divide el alma, porque nos revela nuestra verdadera naturaleza. Si somos espirituales, ¿no? Si estamos bien en el Señor o estamos mal, si somos carnales, naturales, nos hace nacer de nuevo. La palabra de Dios, ese es el pan que alimenta nuestro espíritu y también trae sanidad, ¿verdad? Restauración a nuestras vidas. Muy bien, entonces, esto ha sido la enseñanza para esta semana y que quede ahí, ¿no? En nuestra mente, en todo nuestro ser, vaya la palabra, como se dice, ahí penetre como una espada, ¿ya? En nuestros corazones ahí penetre y el Señor nos va a dar a conocer y nosotros vamos a poder discernir, ¿no? Si somos espirituales, ¿no? O somos todavía naturales de la carne, si hemos nacido de nuevo, ¿no? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias por guiarnos. Gracias por las vidas, Señor, de Aarón, de Rebeca, de mi hermana Charo, la vida de Camila, de Luis Ángel, de Sofía, Señor, la vida de Areli. Gracias, Señor, por Damaris, Abigail, los que no pudieron entrar, Señor, hoy día también, por Josué, por Gabriel, Señor, misericordia, de David Chávez. Ten piedad de ellos también, Señor, guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, esté obrando ahí cuando estemos durmiendo, Señor. Ministranos, Señor, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y la alabanza, Señor. Vuélvenos el próximo sábado, Señor, poder también integrarnos, Señor, a esta enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién vive? Listo. Muy bien, vive Cristo. Vanecita, muy bien. Listo. Entonces damos gracias a Dios y nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado, Dios mediante. Ya gracias por su participación y por su asistencia. Gracias. Chao, hermana Charo. Hermana Charito, chao. Gracias. Chao, hermana, Chao, bendiciones. Rebeca, chao. Aarón, chao. Hasta la próxima Hermana, semana. bendiciones. Ya, Vanesita, Dios te bendiga. Chao, chao. Dios te bendiga. Abigail, Damaris.